este ciclo, ¿sí? Es un ciclo, déjenme ampliarlo. Ay, me apagó esto, perdón. Ahí está. Ok. Entonces estábamos viendo este ciclo, ¿sí? Está compuesto de un proceso isobárico a presión constante, después uno isocórico a volumen constante, y después un proceso adiabático. Entonces de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 1. Un ciclo, pues es un proceso tal que pues se regresa al estado inicial. Y puesto que es un ciclo, no importa dónde empiece. ¿Sí? En este caso, en la figura, en el problema, se empieza aquí, se va a 2, luego a 3 y regresa a 1. ¿Sí? Pero puede empezar en cualquier lugar. Bueno, algo importante es la dirección de los ciclos, eso sí. Porque la dirección de los ciclos nos va a dar el signo en los calores, en el calor y en el trabajo. ¿Sí? O sea, la dirección es importante porque el calor y el trabajo son cantidades que dependen de los procesos. Si se recorre así en este sentido, como vimos, el trabajo total es positivo, ¿sí? Porque en esta compresión es positivo, pero en esta expansión adiabática es negativo, y el trabajo total es esta área que está comprendida entre ese ciclo, ¿sí? En este diagrama de PV. Y es negativo. Ahorita vamos a ver esto también, generalizado. Entonces el trabajo total es positivo y por primera ley, ¿sí? Puesto que el cambio de energía es cero, por ser una variable de estado, eh, el calor es igual a menos el trabajo, ¿sí? Signo negativo, esto es cero. Entonces aquí en los ciclos, en los procesos, siempre hay que tener cuidado con los signos, porque uno puede cometer errores. Entonces hay que tener cuidado con los signos. Entonces el trabajo es negativo, y como es menos el calor, entonces el calor total es positivo. Vimos esto de las temperaturas, ¿sí? Que de hecho, estábamos viendo los signos del calor. Pero bueno, vimos esto de las temperaturas, ¿sí? De acuerdo a las isotermas que pasan, y la diabata, ese análisis que podemos hacer con estas gráficas. Es un gas ideal. O sea, si no fuera un gas ideal, pues habría que verlo. Pero más o menos se reproducen algunos resultados. Entonces las adiabatas tienen mayor pendiente, ¿sí? Entonces una adiabata pasa por varias isotermas. Entonces vimos esta desigualdad de las temperaturas. T3 es mayor a T1 y mayor a T2. T2 es la temperatura misma, que es más claro aquí en la T2, ¿no? En T3 y T1 es un poquito más, no es tan claro, pero lo vimos, ¿no? Aquí pasa una isoterma y pasa otra isoterma, y esta tiene mayor temperatura que esta de acá. Estos signos en la temperatura nos ayudan a verificar los signos del calor, ¿sí? Entonces, por primera ley tenemos que el trabajo total es, perdón, el trabajo total ya vemos que es negativo. Por primera ley el calor va a ser positivo, ¿sí? En el proceso adiabático Q es igual a 0. ¿Sí? En este proceso adiabático Q es igual a 0. Entonces una pregunta que yo les planteé es, el calor total, ¿sí? O sea, el calor total es, pues, en cada proceso intermedio, ¿no? La suma de cada proceso intermedio. Una pregunta era si ese calor total es todo positivo, si en todo este proceso, o sea, a final de cuentas es de 1 a 2, ¿sí? Y luego de 2 a 3, donde entra o sale calor, ¿sí? O sea, donde hay un intercambio de calor del sistema. Entonces una pregunta era puesto que el calor total es positivo, una pregunta que no se puede plantear es si ese calor siempre va a ser, todos los calores,
intermedios son positivos, lo cual no contradice que el calor total sea positivo, ¿sí? O sea, QT es positivo, yo lo sé. Y ese QT es una suma del calor en cada proceso intermedio. Entonces, una pregunta es si el calor en esos procesos intermedios siempre es positivo, ¿sí? Puede ser positivo o negativo. Entonces, una pregunta es si siempre es positivo, si siempre entra calor al sistema, ¿sí? Este es solo un ejemplo y nos podríamos preguntar algo más general. Y esto tiene que ver con la segunda ley. Pero bueno, vamos para allá. Entonces vamos a seguir haciendo este proceso. Lo que hice la vez pasada es encontrar todos los valores, todas las propiedades de PVT, o sea, presión, volumen y temperatura, en cada uno de los estados, en 1, en 2 y en 3. ¿Sí? O sea, todo está determinado en 1 y 2 y 3. O sea, todo es PVT. ¿Sí? Al conocer PVT, nosotros podemos calcular delta U, delta S, W y Q. ¿Sí? De hecho, a veces los problemas en termodinámica tienen su chiste, ¿no? Ustedes si en algún momento les toca poner un problema de termodinámica o plantear un problema de termodinámica, a veces no es tan sencillo porque todo tiene que corroborarse todo, ¿sí? O sea, no podemos inventar a veces valores tan arbitrariamente o dar cantidades. O sea, todas las cantidades están definidas y no pueden sobrar, ¿sí? Porque hay varias dependencias de unas con otras. Entonces, a veces un problema, un error, a veces cuando uno plantea un problema de termodinámica es dar un valor de más, ¿sí? A mí me ha sucedido algunas veces que doy un valor de más, parece sencillo, pero pues ya las cosas al final no checan, ¿sí? Entonces, pues tengan cuidado con eso. Pero aquí desde lo que estamos viendo es que todo está ligado todo, ¿sí? Es lo que quisiera que vean. Entonces, con estos valores que nos dan, con T3, con T1, con la P3, podemos determinar todos los valores de PVT en los tres estados, que es lo que hicimos la vez pasada. Siempre tenemos las expresiones para el gas ideal, ecuación de gas ideal, energía y las capacidades caloríficas. En este caso nos dicen que es un gas diatómico, un mol de un gas diatómico. Entonces conocemos Cp, Cv, gamma, y bueno, tenemos, recuerden, para un gas ideal, la ecuación de estado, la energía y la relación de Mayer. Entonces, esas tres ecuaciones son importantes, siempre. Entonces vamos a calcular el calor, el trabajo, la entropía y el cambio de energía en cada uno de los procesos intermedios. Si tienen dudas, me dicen. Voy a copiar esta imagen, esta figura. Y creo que la voy a pegar abajo. Entonces esta clase va a hacer muchos cálculos de estos, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver el calor, trabajo, entropía y energía. Entonces vamos con el 1 a 2. Proceso 1 a 2. El proceso es un proceso a presión constante. Y pues vamos. Entonces, ¿cuánto es el cambio de energía? ¿Cuánto es el calor? ¿Y cuánto es el trabajo? Entonces, el cambio de energía de 1 a 2 es... Aquí voy a poner las ecuaciones, ¿sí? Es un gas ideal. Entonces, cuando resuelvan este tipo de problemas, pues agarren su formulario, escriban su formulario, porque todo esto lo vamos a necesitar. Entonces, la ecuación de gas ideal, PV igual a nRT, la energía, que es CB por delta T, delta U le voy a poner, delta U es CB delta T,
la relación de Mayer, que es Cp menos Cv igual a Nr. Y en este caso, o sea, nos dicen que es un gas diatómico, entonces lo que sabíamos que había escrito aquí. Lo voy a copiar y pegar. Entonces, el cambio de energía, sabemos, tenemos su expresión. Les dije, pues sabemos todo, PBT en cada uno de los estados, entonces podemos hacer esta expresión, que es CB, la temperatura T2 menos T1. ¿Cuál es el signo de esta energía? O sea, ¿qué signo tiene delta U? Entonces, estamos de 1 a 2. Es la compresión isobárica. ¿Qué pasa con esa energía? ¿Es positiva o negativa? Para eso encontramos estas desigualdades con las temperaturas. Ahí está. O sea, el problema tiene valores, entonces al poner los valores, solitos salen los signos, pero ahorita lo podemos ver sin meter los valores. No voy a hacer los valores, va a ser más tardado. Entonces T2 menos T1. T2 es menor a T1, ¿sí? Entonces, esto es negativo. Entonces el cambio de energía es negativo, ¿sí? T2 es menor a 1 y por lo tanto esto es negativo, cambio de energía. ¿Qué pasa con el trabajo, el calor? De 1 a 2. Y el trabajo. El trabajo de 1 a 2. Ahí alguien escribió algo. TV 5 medios de R, pero antier por Telegram dio la fórmula CD, la N, también tenía la N. ¿Por qué es un mol? Aquí es N igual a 1. CB en efecto es... Ahora tengan cuidado, por lo que les he estado reiterando, otra vez surge eso. Tengan cuidado en diferenciar la capacidad calorífica creo que tiene que ver con eso la pregunta calorífica y el calor específico. ¿Sí? La capacidad calorífica es una cantidad extensiva. Y la capacidad calorífica, y se los he dicho, y bueno, no lo tomen como una reprimenda, simplemente ténganlo en cuenta. Se usa la misma letra, ¿sí? Entonces, una es mayúscula y la otra es minúscula, pero pues, a veces si uno escribe, por ejemplo, yo aquí, pues es difícil que distingan la mayúscula de la minúscula. En un libro es más claro la tipografía, pero aquí no es tan claro. Entonces, la capacidad calorífica es extensiva y la capacidad calorífica es CB igual a 5 por definiciones de Q en dt, AB constante. Y el calor específico es por unidad de mol. Entonces es una minúscula y es CB mayúscula entre N. Entonces por eso no está N en el calor específico. Entonces tengan cuidado eso cuando lo vean en otro lado. Aquí en este problema estamos considerando que N es igual a 1, es un mol. Entonces N es igual a 1 y CB, que es la capacidad calorífica, que es lo que estoy escribiendo, es 5 medios de R. El gamma no depende de si sea N o
o cualquier cantidad, porque es la razón entre ambas. Entonces gamma es lo mismo que CP entre CB mayúscula, que CP entre CB minúscula, es decir, entre las capacidades caloríficas y entre el calor específico, porque se cancela N. Entonces gamma es independiente de eso. Entonces aquí, en este ejemplo, es porque es un mol, ¿sí? Pero en general, pues tengan cuidado con esto de aquí, ¿sí? La capacidad calorífica y el calor específico. Y es muy común, ¿no? Que con ese N, que uno se puede confundir. ¿De acuerdo? Bueno, ya me escribieron que sí, está bien. Entonces seguimos, de 1 a 2, el cambio de energía. El trabajo de 1 a 2 es sencillo porque es un proceso isobárico, entonces es menos P. Recuerden, este menos, dW es menos, bueno, W. El trabajo lleva un signo negativo, es menos la integral de P de B. ¿Sí? Si P es constante, pues va a ser P2, que es la presión, por el cambio de volumen, que es B2 menos B1. Y este signo menos, recuerden, es de la definición. También este signo es como no equivocarse. Entonces, ¿qué signo tiene el trabajo? Entonces, B2 es menor a B1. Entonces, esto de aquí es negativo. Y luego con este negativo se vuelve positivo. Que es lo que habíamos visto. En una compresión, el trabajo es positivo. ¿Y qué pasa con el calor de 1 a 2? Pues lo puedo calcular con la primera ley. ¿Sí? Primera ley, Q1 a 2. Lo voy a poner aquí. Primera ley me dice que el cambio de energía es calor más trabajo siempre. Entonces, Q de 1 a 2, en el proceso de 1 a 2, el calor lo puedo calcular con la primera ley, siempre nos sirve para eso la primera ley. Si conocemos dos, podemos determinar la otra. Entonces, Q de 1 a 2 sería delta U, de 1 a 2, menos el trabajo de 1 a 2. Entonces, el calor Q de 1 a 2 es igual a CB, T2 menos T1. Ahora este menos, con este menos es positivo, ¿no? Entonces, más P2 por B2 menos B1. ¿Sí? Y aquí no podemos identificar tan claro el signo, pero Q1 en este proceso es un proceso isobárico. Entonces Q de 1 a 2 también se puede calcular como CP por delta T. ¿Sí? Las capacidades caloríficas son estas cantidades de Q en dt a B constante. Por lo tanto, en un proceso, si CB es constante, lo cual se satisface para un gas ideal, si CB es constante, Q es igual a CB delta T. Lo voy a poner aquí también. Entonces, de las definiciones de las capacidades caloríficas, Q en un proceso a P constante se puede calcular como CP por delta T, y el calor en un proceso a B constante también se puede calcular, en este caso como CB por delta T. ¿Sí? Entonces, en este proceso de 1 a 2 es un proceso isobárico y se puede calcular como CP por delta T. Entonces sería CP por delta T, que es pues CP por T2 menos T1. Y de aquí sí ya podemos identificar el signo. CP es positiva, ¿sí? 7 medios de R. Y T2 quedamos que era menor a T1. Entonces esto es negativo.
¿Sí? Precisamente algo positivo y algo negativo me da el cambio de energía, que es negativo. ¿Sí? De hecho, vean que, puesto que tiene que ser negativo el cambio de energía, el calor es mayor al trabajo, porque el trabajo es positivo. ¿Sí? De hecho, aquí podemos usar la relación de Mayer y, o sea, escribir de esto de otras maneras, ¿sí? O sea, esto se puede resolver de diferentes maneras. Entonces, en el proceso isobárico, es una compresión, ¿sí? El calor es negativo y decimos que sale, ¿sí? Entonces lo podemos poner así con figuras, así. Q de 1 a 2 es negativo. Sale calor, ¿sí? Lo cual se puede entender físicamente. Fíjense que es una compresión. ¿Qué pasa cuando comprimimos un gas? Con la temperatura. ¿Qué esperan que suceda si ustedes comprimen un gas? Se calienta, exactamente. Eso de calienta significa que aumenta su temperatura, ¿no? O sea, nosotros tengan cuidado, o sea, entiendo lo que significa esto de que se calienta, ¿no? Pero es el, el decir coloquialmente que algo se calienta es que aumenta su temperatura, ¿sí? Pero vean que es que al contrario, disminuye su temperatura. T1 es menor a T2. Entonces, como se calienta, como se aumenta su temperatura, el gas, al comprimirlo, y queremos que aparte baje su temperatura, no queremos, sino que baja su temperatura el sistema, entonces es necesario que el sistema ceda calor, o salga calor, o ceda calor, ¿no? Es lo que es una manera de decir las cosas, ¿sí? El calor es negativo. O sea, aquí lo que estamos analizando, y tengan luego también presente, es el sistema. Ese sistema interactúa con los alrededores. Y esos alrededores son los que pues van a hacer que van a recibir el calor o los alrededores van a proveer de calor, etc. Entonces aquí hay un intercambio de calor, ¿sí? Ahora vamos de 2 a 3. Cambia, falta la entropía. Entonces delta S de 1 a 2. Entonces aquí vamos a poner la expresión de la entropía. Voy a ponerla. Aquí está. Voy a usar esta aquí. Entonces, ¿qué sucede con la entropía? Lo voy a poner aquí. En el formulario, ¿sí? Entonces, el cambio de entropía de 1 a 2 es en un proceso a presión constante, P2. Entonces lo voy a poner tal cual, aquí está, ¿sí? Entonces el cambio de entropía de 1 a 2 sería CB por logaritmo de T2 entre T1. Sí, aquí T0 es la inicial, B0 es la inicial, y T es la final, y B es el final. Más NR, logaritmo de B entre B2 entre B1. Aquí no es vamos a ver si podemos ver el signo, porque T2 es más, fíjense, T2 es menor a T1. Entonces este término de aquí, el primer término de la entropía, es negativo, ¿sí? Porque T2 es menor a T1. Entonces este es menor a 1. T2 es menor a T1. Y esta razón es un número menor a 1.
y el logaritmo de algo que es menor a 1 es negativo, entonces esto es negativo. Y aquí B2 es también, de hecho, B2 es menor, o sea, B2 es menor a B1, y por lo tanto este también es negativo. Entonces todo esto es negativo, ¿sí? B2 es menor a B1, esto es menor a 1, y esto es negativo. Y delta S es negativo, que checa, o sea, corrobora que el signo de la entropía lleva el signo del calor, ¿sí? O sea, T de Q es igual a T de S, ¿sí? T de S. Entonces el signo de S es el signo del calor. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos con el de 2 a 3. Ya no sé si voy a hacer todos, yo creo que ya no, pero vamos, déjenme plantear de 2 a 3. Entonces, de 2 a 3 es un proceso isocórico. Y es este de aquí, lo voy a poner aquí. De 2 a 3. Este es 1, este es adiabático. Entonces, en ese proceso isocórico, que es lo más sencillo, el trabajo. El trabajo de 2 a 3 es 0, ¿sí? Porque es a volumen constante. Entonces, puesto que el trabajo es 0, por primera ley sabemos que delta U de 2 a 3 es igual a el trabajo de 2 a 3, porque el calor es 0, ¿sí? Voy a poner. Ay, perdón, estoy diciendo malas cosas. Entonces, el cambio de energía, delta U de 2 a 3 es el trabajo de 2 a 3 más el calor de 2 a 3, pero este es 0. Entonces, el cambio de energía es simplemente el calor, ¿sí? Y el cambio de energía siempre es CB delta T. CB delta T. Para el gas ideal. Entonces, esto es el cambio de energía de 2 a 3, que es igual al calor de 2 a 3, es igual a CB delta T. Que es CB de T3 menos T2. ¿Sí? Y es, ¿qué signo tiene? Positivo, ¿sí? Porque T3 es mayor a T2. Entonces esto es positivo. Entonces en este proceso de 2 a 3 a presión constante, vean que qué es lo que está sucediendo físicamente. Aumenta la presión, ¿sí? Entonces tienen su gas, aumentan su presión, pero lo hacen de tal manera que se mantiene constante el volumen. Entonces, ¿cómo lograrían eso? Pues calentando al sistema, ¿no? Otra vez, coloquialmente decimos que calentamos al sistema, aumentamos su temperatura. ¿Sí? Entonces, este es positivo, es decir, el calor de 2 a 3 es positivo. Entonces, Q de 2 a 3 es positivo. Ya vimos que de 1 a 2 es negativo. Y aquí en este proceso es adiabático, entonces Q es igual a 0. Entonces el calor total es la suma de estos dos. Pero sigamos en el 2 a 3, que nos falta la entropía. Delta S de 2 a 3 es, tenemos la expresión para un gas ideal. ¿Alguien prendió su micrófono? Bueno, lo voy a silenciar. Ya.
Entonces la entropía, el cambio de entropía es esta expresión, pero como es a volumen constante, es B2 entre B2, el logaritmo se hace 0, y solamente me queda esto, se ve el logaritmo de T2 entre, digo, T3 entre T2. Me queda CB, logaritmo de T3 entre T2, ¿sí? Porque el otro es 0, lo voy a escribir. NR, logaritmo de B3 entre B2, pero B3 es igual a B2. Esto es 0 y el logaritmo de 0, pues eso. Y solamente me queda esto. T3 es mayor a T2 y por lo tanto la entropía es positiva, que coincide con el signo de calor. Hay un aumento de entropía del sistema, ¿sí? En el otro proceso la entropía disminuye. Esto tengan cuidado porque después vamos a ver, ya en la siguiente clase, espero que lo veamos. Aquí estamos analizando solo el sistema. El sistema interactúa con los alrededores. La segunda ley de la termodinámica se puede poner en términos de la entropía, pero la entropía de un sistema cerrado, del universo, ¿sí? El universo termodinámico que vimos al principio cuando empezamos a ver termodinámica. Entonces la entropía del universo, es decir, el sistema con los alrededores, aumenta en los procesos, ¿sí? En los procesos irreversibles. Aquí vemos que disminuye la entropía, pero solamente estamos analizando el sistema. Si consideráramos los alrededores, ya tendríamos que considerar la entropía de los alrededores. Entonces tengan cuidado. Ahorita estamos solamente analizando el sistema, el gas, y su entropía puede disminuir también, no pasa nada. Tiene ciclo. Aquí algo me preguntan. El trabajo es 0 porque el volumen no aumenta. Sí, exactamente. El trabajo es 0 porque el volumen es constante. ¿De acuerdo? Por favor, díganme si tienen preguntas. Gracias. Entonces, finalmente, de 3 a 1 es un proceso adiabático. ¿Sí? Entonces, en el proceso adiabático, pues lo más simple pues es saber que el calor es 0. Entonces, Q de 3 a 1 es igual a 0. ¿Sí? Y como el calor es 0, pues siempre que tengan una cantidad de estas 0, trabajo, energía o calor, pues usen la primera ley y ya saben más cosas. Entonces el cambio de energía de 3 a 1, que es Q de 3 a 1, más el trabajo de 3 a 1, pues es 0. Y el cambio de energía es igual al trabajo de 3 a 1. Y aquí tenemos de dos formas. O sea, podemos calcular el trabajo con las expresiones que encontramos para el proceso adiabático, o calcular la energía, que es CB delta T. Siempre la energía para el gas ideal es CB delta T. No importa el proceso. La energía es una variable de estado, entonces no depende del proceso. Entonces vamos a hacerlo de la manera simple, que conocemos la energía, que es CB delta T, entonces delta U de 3 a 1, que es igual a el trabajo de 3 a 1. Esto es CB del cambio de temperatura, que es de T1 menos T3. ¿Qué signo tiene? Entonces tenemos que T1 y T3, T1 es menor a T3. ¿Sí? Entonces, T1 es menor a T3. Entonces esto es negativo. El cambio de energía, que es el trabajo de 3 a 1, es negativo.
Y finalmente el cambio de entropía, que sería de 3 a 1. ¿Cuánto es? Si es adiabático, pues es 0. Si es adiabático, algo que no he dicho y se los he comentado, a veces uno no lo dice porque pues uno lo asume, pero bueno, todos estos son procesos cuasi estáticos. Las curvas adiabáticas, los procesos adiabáticos son a entropía constante, son isentrópicas. Entonces con eso terminamos los procesos intermedios. Ya no lo voy a hacer, pero se puede verificar que el cambio de energía en todo el ciclo, en el ciclo completo, pues es 0, sumando las intermedias, delta S es 0 también. También se puede verificar la primera ley, es decir, que el trabajo total va a ser pues el calor que entra, que es de 1 a 2, y luego el calor que sale, que es de 1 a 2, y luego el calor que entra, que es de 2 a 3. Entonces, de 1 a 2 más el calor de 2 a 3, cada uno tiene signo, y esto me da el calor total, y el calor total, quedamos que solamente de ver la primera ley es positivo. ¿Sí? Entonces, este calor total es positivo, y el trabajo total es, tenemos en 3,1, que sería de 1 a 2, ese sí no es 0, de 1 a 2 es esto, en la compresión, y luego en el proceso adiabático. Entonces hay trabajo de 1 a 2 y luego de 3 a 1. De 1 a 2 más el trabajo de 3 a 1. Y esto tiene que ser negativo. Todo esto se puede comprobar con sustituyendo lo que acabamos de calcular. Y si nos dan valores que están en el problema, se pueden sacar directamente los signos. Pero algo también que pues pueden ver con este ejemplo es que esos signos se pueden ir siguiendo aún sin tener valores numéricos dados. Simplemente de ver las temperaturas como son, se puede ver, bueno, pudimos ver los signos de cada una de las cantidades. Entonces ese fue un ejemplo de un ciclo. Y los ciclos son importantes porque eso nos da lugar al estudio de las máquinas térmicas en termodinámica, y eso nos da después paso a la segunda ley de la termodinámica. Entonces vamos a ver máquinas térmicas. Esto se conoce como máquinas térmicas. Una máquina térmica es, pues tenemos dos clases, que es un motor. Todo esto es muy práctico, pero son idealizaciones. Y un refrigerador. De cómo funcionan estas máquinas, ¿sí? Pero en realidad tienen también, o sea, más allá de que puedas resultar algo práctico, pues tiene trascendencia, porque esto nos da lugar a la segunda ley de la termodinámica. Entonces, primero veamos que vamos a definir por esto, una máquina térmica, un motor y un refrigerador. Entonces, ¿un motor qué es? Es una máquina que recibe calor, ¿sí? Hace trabajo, bueno, eso, recibe calor y hace trabajo, ¿sí? Y un refrigerador es lo contrario, si lo quieren ver así. Extrae calor, pero para extraer calor de un sistema, de una fuente, necesita trabajo, ¿sí? Entonces un refrigerador recibe trabajo
y extrae calor. Déjame poner unas figuras. De hecho, creo que lo voy a poner con las notas para hacerlo más rápido. Aquí está. Entonces aquí está. La función de un motor es realizar trabajo y como realiza trabajo, aquí tengan cuidado con los signos, ¿sí? Entonces aquí es importante. Entonces un motor realiza trabajo, es decir, el trabajo total va a ser negativo. Estas máquinas térmicas operan en ciclos, ¿sí? Entonces, por eso fue el ejemplo anterior. Entonces el trabajo es negativo a costa de calor que recibe. Entonces el calor total va a ser positivo. Fue el ejemplo que vimos anteriormente. Un refrigerador extrae calor a costa de trabajo. Entonces el calor total es negativo y el trabajo total es positivo porque recibe trabajo. Pues vamos primero con el motor. Un motor es, opera en ciclos, todas las máquinas térmicas operan en ciclos. Entonces aquí está en este diagrama PV, ¿sí? Entonces la dirección en la cual va el ciclo es importante, ¿sí? Entonces va en esta dirección, de acuerdo a la definición del trabajo. Este signo menos P de B, este signo da el sentido en el cual va a trabajar un motor. Entonces tengan cuidado. Si ven ustedes un libro donde en el trabajo termodinámico se define con el signo positivo, el ciclo del motor va en dirección contraria, ¿sí? Aquí yo como definí con este signo negativo, es mi convención, el motor opera, es un ciclo que opera en esta dirección, ¿sí? En dirección de las manecillas del reloj, en esta dirección. Así están como están las flechas, ¿sí? De esta manera, el trabajo, como vimos en el ejemplo anterior, es el área encerrada y es negativo. Entonces, del ejemplo anterior, vemos que si se recorre en este signo, en esta dirección, esto es muy general, esto es ya en general, en un ciclo. Si se recorre en esta dirección, el trabajo va a ser negativo. Recibe calor, que aquí le estoy llamando QH. Aquí mis notas siguen la notación del Szymanski-Dittman. Yo las he querido cambiar porque aquí tenemos que pensar que es algo más general. En otros libros, este calor que entra se le pone explícitamente Q que entra o Queen. Voy a poner así, Queen, ¿sí? Que entra. Y el calor que sale, Q out. Y este de H y C es de caliente y frío, hot y cold. Y en la notación de Szymanski-Dittman, entonces estoy siguiendo aquí esa notación. Pero tengan cuidado con algo. Vamos a ver después el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot se opera entre dos temperaturas fijas. Pero un ciclo, por ejemplo, el que vimos, no opera entre dos temperaturas, ¿sí? Este ciclo no opera entre dos temperaturas. Este es un proceso adiabático. Hay tres temperaturas en tres estados, pero por ejemplo del proceso de 1 a 2 pasa por diferentes temperaturas y de 2 a 3 también y de 3 a 1 también. En todo el ciclo hay diferentes temperaturas. No hay temperaturas fijas. Pero en el proceso en el ciclo de Carnot sí hay dos temperaturas, hay dos fuentes, que son procesos isotérmicos. Entonces solo tengan cuidado con eso. Pero, bueno, vamos a seguir y ahorita a ver si sales. Entonces pensemos que es
este es como se suele representar, ¿sí? El motor. Entonces, recibe de una fuente. Tenemos dos fuentes, pero aquí es lo que les digo. No necesariamente tienen que estar a dos temperaturas, sino que pueden haber a veces más temperaturas, es decir, otras fuentes. Pero esto simplifica, ¿sí? Entonces, pensémoslo así. Tenemos una fuente caliente y una fuente fría. TH es mayor a TC. Entonces, aquí es importante los signos. El motor recibe calor, ¿sí? Calor que absorbe, le estoy llamando QH, es positivo. Y C de calor, ¿sí? Que es QC, que estoy denotando con QC. Y es negativo. Sin embargo, hace trabajo. O sea, lo sé por el ciclo. Sé que el trabajo es negativo. Entonces hace trabajo, que es WT y es negativo. Por primera ley, por primera ley sabemos que delta U es igual a 0. Una máquina opera en ciclos. Y por lo tanto el trabajo total, que lo estoy llamando T con una T mayúscula, es igual a menos el calor total. El trabajo total en el motor es negativo. Por lo tanto, el calor total es positivo. ¿Sí? Sin embargo, tenemos dos calores. Aquí estoy simplificando, precisamente por eso es dos fuentes nada más. Pero puede haber diferentes calores que entran y salen, ¿sí? Entonces, esto es se simplifica, ¿sí? O sea, estamos considerando solamente dos fuentes. Pero a final de cuentas, todos los calores que entren van a ser positivos y todos los calores que salgan van a ser negativos. Entonces, el calor total es positivo. QT es positivo, lo que está aquí. Como tenemos uno que entra y uno que sale y tienen signos, entonces el calor total se puede escribir como el calor que entra, QH, menos el valor absoluto de QC, del calor que sale. ¿Sí? Aquí tenemos una desigualdad en cuanto a los calores, puesto que el calor total es positivo, entonces QH tiene que ser mayor a QC. QH en valor absoluto es mayor a QC. ¿Sí? Porque el que entra es positivo y sabemos que el calor total tiene que ser positivo. Aquí están los signos. ¿Sí? Calor total negativo, trabajo total es negativo, el calor es positivo total, el calor que entra es positivo, el calor que sale es negativo, ¿sí? Entonces el calor total es la suma y cada uno tiene su signo, pero sé que QT es positivo, por lo tanto QT lo puedo escribir de esta manera, como el calor que entra, ni siquiera necesita valor absoluto porque es positivo. Es el calor que entra menos el valor absoluto que el calor que sale. Aquí sí necesito el valor absoluto porque QC es negativo. Aquí está lo que había dicho antes. El cambio de energía es 0 en ese ciclo. Y por lo tanto el trabajo es menos el calor total. En valor absoluto, el trabajo total va a ser precisamente el calor total, porque el calor total es positivo. Entonces el trabajo total, ahorita me va a servir esta relación, lo que es el calor total, lo puedo escribir como QH menos el valor absoluto de QC, que es la ecuación 198. ¿Sí? Déjenme ver si... Quisiera... escribirlo otra vez, pero no tiene mucho sentido. Bueno, porque a veces cuando escribo las cosas quedan más claras. Pero lo que está aquí. Lo que sí voy a escribir es la eficiencia.
Entonces la eficiencia, lo voy a poner. Entonces el motor recibe calor y expulsa calor. Voy a manejar la misma notación, QC, QH. Y hace trabajo. ¿Sí? Este trabajo total es positivo, este calor es positivo y este QC es negativo. Entonces se define la eficiencia de un motor. La eficiencia en general la podemos escribir como el beneficio, o sea, es algo bastante práctico. Beneficio. La razón entre lo que gano y lo que invierto. ¿Sí? El beneficio entre el costo. Así yo lo pongo. ¿Sí? Entonces, para el motor, ¿cómo estaría definida la eficiencia? ¿Qué es lo que invierto? ¿Cuál es cuál es el beneficio? El trabajo. Aquí me equivoqué en los signos. Trabajo total es negativo porque hace trabajo. Entonces, el beneficio es el trabajo que hace el motor. Para que esto sea positivo, lo que se define es el valor absoluto del trabajo. ¿Sí? Ese es mi beneficio. Este es mi beneficio. ¿Y cuál es el costo? Pues este de aquí. El calor que yo invierto. El calor que entra al motor. Que es entre QH. Y QH es positiva, entonces no necesita aquí un valor absoluto. Esa es la definición de la eficiencia del motor. Se puede escribir en términos solamente del calor. Por primera ley, de lo que vimos aquí, por primera ley el calor es, el cambio de energía es cero y el trabajo total es menos el calor total. Entonces el valor absoluto del trabajo va a ser QH menos el valor absoluto de QC. ¿Sí? ¿Qué es esto de aquí? El calor total. ¿Sí? Entonces, lo voy a escribir aquí. Bueno, QH entre QC. Entonces, el trabajo total es QH. Ese no necesita valor absoluto porque es positivo, menos el valor absoluto de QC. Sí, este es el trabajo total. El trabajo total es en valor absoluto, porque es negativo. Entonces aquí, tengan cuidado con los signos. Ya no les dejé problemas sobre esto, pero si en algún momento después lo van a hacer, siempre tengan cuidado con los signos. Bueno, entonces el trabajo total en valor absoluto es QH menos QC. ¿Sí? Siempre, pues tengan presente que si es un motor QH, el calor que invierte, lo cual es físicamente entendible también, es un motor que hace trabajo y lo que recibe es calor. Y por alguna razón, y eso es la segunda ley de la termodinámica, cede calor. O sea, hay una pérdida, si lo queremos ver así, que es QC. Y esta pérdida, la segunda ley de la termodinámica nos dice que nunca puede ser cero. Siempre va a haber un calor que cede el sistema, un calor residual o una pérdida. Se le llama de diferentes maneras. Entonces QH, como es un motor, recibe calor y obviamente ese calor que recibe tiene que ser mayor al que pierde. ¿Sí? En valor absoluto. Como estos tienen signo, pues QH en valor absoluto tiene que ser, bueno, este no necesita valor absoluto, pero se lo voy a dejar.
mayor a QC. Bueno, entonces tengan cuidado cuando esté aquí con los signos. Entre QH, seguimos con la eficiencia. Entonces la eficiencia de un motor se puede escribir como esto. Esto es la definición, pero se puede poner en términos solamente del calor. Entonces sería 1 menos el valor absoluto de QC entre QH. Todo esto es positivo, ¿sí? Porque por eso está el valor absoluto. Y precisamente la segunda ley de la termodinámica me dice que este Q0, o sea, la segunda ley de la termodinámica, una de las formas de escribir, de enunciar la segunda ley, hay diferentes maneras, es eso, decir que QC es diferente de cero. Siempre. ¿Sí? Porque la eficiencia no puede ser 1 en los motores. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, eso es con respecto del motor. El proceso contrario también se puede hacer, y eso define un refrigerador. ¿Un refrigerador qué es? Pues es una máquina que extrae calor de una fuente fría, o sea, una fuente a la cual constantemente, eso es lo que sucede con un refrigerador en la práctica, pues constantemente se está extrayendo calor para mantener o enfriar las cosas, para enfriar los sistemas. Entonces, un refrigerador es una máquina que extrae calor, absorbe calor en un sistema. Entonces, este QC ahora es positivo. ¿Sí? En nuestro sistema, aquí hay dos cosas. El sistema es la máquina y aparte tenemos el sistema que estamos enfriando, que se enfría. ¿Sí? Entonces, ahora van los signos al contrario. ¿Sí? Entonces pensemos en el sistema que es el refrigerador. Extrae calor, que es QC. Entonces ese calor entra al sistema y por lo tanto es positivo. En realidad no lo hace de manera espontánea, o sea, no lo hace solito el refrigerador, sino que necesita trabajo. Entonces hay un trabajo que entra o se hace trabajo sobre el sistema. Entonces el trabajo total va a ser positivo. Y aparte va a haber un calor que cede, ese calor que absorbe, o sea, no es que QC es igual a QH, pero va a haber un calor que tiene que ceder a una fuente caliente, que es QH, entonces va a ser negativo. Aquí sucede lo mismo, TH es mayor a TC. El trabajo total es ahora positivo, porque entra al sistema, por primera ley, sigue siendo menos el calor total, esto sigue siendo igual que para el motor, esto es por primera ley, pero ahora sabemos que el trabajo es positivo, por lo tanto el calor total va a ser negativo, al contrario del motor. Aquí también se puede establecer esta relación. Entonces, el calor total tiene que ser negativo. Entonces, en valor absoluto, lo que podemos también establecer es que, déjenme ver aquí, lo puse, creo que no lo puse, pero el calor que no es que aquí creo que no es tan claro, pero algo que podemos ver, ahorita a ver si lo podemos ver, es que el calor que sale
es mayor al calor que entra, igual que en el motor, ¿sí? En valor absoluto. Esto de aquí. Entonces aquí también se sigue satisfaciendo esa desigualdad y por lo tanto el calor total en valor absoluto es QH, en valor absoluto, menos QC. Nada más que ahora están cambiados los signos, por eso ahora QH lleva el valor absoluto, porque QH es negativo. Bueno, aquí está la representación en el diagrama PV, se recorre en dirección contraria, es decir, en contra de las manecillas del reloj. El trabajo es positivo, esta área es positiva, con esa definición del trabajo, menos PdV. Se pueden ver estas desigualdades. Aquí se define, aquí no se le llama eficiencia, se le llama rendimiento, es más común, se denota con una K, y la eficiencia para el motor se denota con una eta, y aquí también es lo mismo que vimos, que es beneficio entre costo, solo que aquí el beneficio en el refrigerador es el QC, la extracción de calor del sistema que enfriamos, que se enfría, que sería la fuente fría, pero la enfriamos más, o sea, ese de fría, pues, es un decir, nada más. Es al sistema al cual le estamos extrayendo calor y como consecuencia baja su temperatura en la práctica. Entonces ese es el beneficio. Y el costo, pues, es hacer trabajo. O sea, esto no se da de manera espontánea, sino que necesita trabajo. Y este trabajo total, pues lo vimos, este es lo mismo de antes, se puede escribir así. Ya nada más les pongo esta expresión. Y aquí podemos ver algo. Bueno, por ejemplo, que K, el rendimiento tiende infinito si el trabajo fuera cero. O sea, aquí otra manera de enunciar la segunda ley de la termodinámica, esta manera con motores se le conoce como el enunciado de Kelvin, Kelvin-Planck, y en términos de un refrigerador, la segunda ley, escrita en términos del rendimiento de un refrigerador o en términos del funcionamiento de un refrigerador, es el enunciado de Clausius. Ay, no me acuerdo el otro. No, pero es Clausius. Bueno, ahorita lo vemos. Pero aquí lo que se puede ver es que K no puede ser infinito. ¿Sí? Aquí una eficiencia, un rendimiento ideal sería que no, o sea, que el refrigerador funcionara, o sea, que extrayera calor sin recibir trabajo. Eso no sucede. O sea, las leyes de la termodinámica no se demuestran. Una vez más, se los he comentado. O sea, no son leyes que se deducen de algo más, de otros principios más fundamentales. Son leyes. Son lo que hasta parecen obvias. Quizá parecen obvias. Bueno, entonces eso es, el rendimiento no puede ser infinito, pero sí pueden, un refrigerador va a tener mejor rendimiento entre más se parezca en valor absoluto o en el valor numérico, el calor que extrae con el calor que cede. Entre más se parezcan, o sea, esto de aquí, esto tiende a 1 y el rendimiento tiende a infinito. Obviamente no se puede llegar, esa es precisamente la segunda ley de la termodinámica. Pero entre más se parezcan, pues más rendimiento tiene. De hecho, una manera en la cual esto tiene otra aplicación y son los calentadores. Aquí en México no es tan común tener eso. Es difícil que los edificios o las casas tengan calefacción, ¿no? Pero
La calefacción funciona de esta manera. O sea, se extrae, ¿qué se busca con una calefacción? Pues que esté la casa o el edificio, que esté a mayor temperatura de afuera, que hace frío o hay nieve o es menor temperatura. Entonces, lo que hace es extraer calor de afuera y ese calor cederlo adentro, en la casa o en un edificio. Si eso es una calefacción, pero funciona como un refrigerador, es decir, se extrae calor de afuera, se baja más la temperatura de afuera todavía, y ese calor, pues es el que entra al edificio o a una casa, una habitación, y se mantiene caliente la habitación o a temperatura, cierta temperatura. Bueno, hay diferentes ciclos, ya no los voy a ver, pero hay diferentes ciclos en termodinámica del funcionamiento. Son ciclos ideales en los cuales puede funcionar un motor o un refrigerador. Desde el punto de vista ideal, así como están ahorita en las figuras, son ciclos cuyos procesos intermedios son diferentes y pues se puede recorrer en cualquier dirección, ya sea como un motor o como un refrigerador. El ciclo de Otto, el ciclo Diesel. El de Otto, pues son procesos intermedios, son adiabáticos, y luego estos procesos son isocóricos. El diésel tiene también procesos adiabáticos, aquí tiene un proceso isocórico, es parecido a pero aquí es un proceso isobárico de 2 a 3. Se puede calcular la eficiencia, y son típicos problemas de termodinámica, y son estas sus expresiones. Y el de Stirling, está compuesto de 2 isotermas y 2 procesos isocóricos. Esta es su eficiencia. Y está uno importante, que es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot está dado entre 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos. Estos resultados de la eficiencia son con un gas ideal. ¿Sí? Este de aquí, este de aquí y este de aquí. Y también para el ciclo de Carnot. Entonces, déjenme ver. Quería ver el ciclo de Stirling, pero ya no me va a dar tiempo. Entonces me voy a pasar al ciclo de Carnot directamente. Bueno, en las notas se los voy a dejar. Ahí el ciclo de Stirling. Pues echen uno. Si no, a lo mejor en algún momento lo hacen. Entonces voy a pasar al ciclo de Carnot. Bueno, sí, no me queda duda. Entonces el ciclo de Carnot, son ciclos en los cuales puede funcionar, ciclos ideales en los cuales puede funcionar un motor, les digo, es lo más común, asumir que son motores. Y la importancia, déjenme regresar aquí a los resultados de aquí del ciclo de Carnot. Vean que la eficiencia depende solo de las temperaturas. Aquí, por ejemplo, el de Otto depende de R. Bueno, aquí hay 4 temperaturas. Depende de esas 4 temperaturas y depende de R, que es la razón entre los volúmenes. El diésel depende también de R y de gamma, donde gamma es Cp entre Cv. Y el de Stirling depende de las temperaturas, son 2 procesos isotérmicos, ATH y ATC, y depende de los volúmenes, B1 y B2, que están acá. Entonces, ¿qué pasa con el ciclo de Carnot? Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que depende solo de las temperaturas.
de la temperatura alta y la temperatura baja, TH y TC. Esto se puede, ahorita lo voy a hacer para el gas ideal. Lo importante, una de las cosas importantes del ciclo de Carnot es que este resultado de la eficiencia es independiente del sistema. Sí, ese es el resultado más importante del ciclo de Carnot. La eficiencia de un motor o de un ciclo de Carnot es independiente del sistema. O sea, no depende de si es un gas ideal o un gas que obedece la ecuación de Van der Waals, o un sistema magnético, o un sistema eléctrico. Cualquier sistema termodinámico, cualquier sistema, la eficiencia del ciclo de Carnot solo depende de las temperaturas. Este es un universal. ¿Sí? En el libro de Carmona, en el de Gerardo Carmona, de la facultad, hace verifica esta igualdad para un gas ideal, o sea, para un gas que obedece la ecuación del gas ideal, para un gas que obedece la ecuación de Van der Waals, para un sistema eléctrico, perdón, para un sistema, ¿cuál es el otro sistema? Creo que un sistema elástico, creo, lo voy a revisar, pero el otro es un gas de fotones, un gas de radiación electromagnética. Cada uno de esos sistemas tiene diferentes curvas adiabáticas, tiene diferentes energías, tiene diferentes ecuaciones de estado. Pero aún así, y lo verifica, o sea, hace todos los pasos, calcula la eficiencia para cada uno de esos sistemas y siempre la eficiencia es esto de aquí. Es algo universal. Ese es realmente lo importante. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer en el gas ideal. Vamos a hacerlo en el gas ideal. De hecho, esto es diagrama del ciclo de Carnot, precisamente está en el gas ideal. Si fuera otro gas, no serían las curvas así, serían diferentes. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer el ciclo de Carnot. Calcular su eficiencia. Entonces, ¿qué es el ciclo de Carnot? Está compuesto por dos procesos adiabáticos. Este de aquí, de uno, les digo, esto se recorre en el sentido que ustedes quieran. Bueno, empiezan bueno, si es un motor, se recorre en esta dirección, como está dibujado, pero como es un ciclo, se empieza donde uno quiera. Entonces, de 1 a 2 es un proceso isotérmico a temperatura TH, se expande isotérmicamente, en ese proceso absorbe calor, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Luego de 2 a 3 es un proceso adiabático. Sigue siendo una expansión, pero adiabática. Hasta cierto volumen. Después se comprime isotérmicamente a una temperatura TC, de 3 a 4. En ese proceso cede calor. ¿Sí? Y finalmente de 4 a 1 es otro proceso adiabático. Q es igual a 0. Y así se recorre y se hace continuamente. Ese es el ciclo de Carnot. Está compuesto de dos procesos isotérmicos y de dos procesos adiabáticos. Por eso aquí estas figuras que había puesto para el motor, ahí son directas. ¿Sí? Absorbe de una fuente caliente a temperatura TH, absorbe QH, cede a una fuente fría, TC, y absorbe QC. Y en ese proceso hace trabajo que es WT, que es negativo. Entonces vamos a calcular solamente la eficiencia. Aquí en las notas les dejo el cálculo de QH, la entropía, la energía
Pero vamos directo con la eficiencia. Esto lo voy a poner aquí. El ciclo de Carnot. Voy a copiarlo. Y lo voy a pegar. Perdón. Pasa. Entonces, ¿cómo calculamos la eficiencia? Pues es la forma más sencilla siempre es en términos de calor. Bueno, creo que es igual. Pero vamos a hacerlo con calor. Es 1 menos el calor que QC entre QH. El calor que cede, o el calor que sale del sistema entre QH. El calor que entra. Y ya sabemos dónde entra QH, o sea, eso se puede verificar, lo pueden ver en las notas, que es positivo, el otro es negativo, o sea, eso se puede comprobar. Entonces, QH solo es aquí en este proceso de 1 a 2. Entonces, QH es igual a Q de 1 a 2 y QC es de 3 a 4. ¿Sí? Y este es negativo y este es positivo. Entonces vamos con esos procesos. Entonces de 1 a 2 es un proceso isotérmico y vamos a usar gas ideal. Entonces QH, que es de 1 a 2, entonces en el proceso de 1 a 2, ¿quién es QH? Pues de 1 a 2 es un proceso isotérmico y ¿cuánto es el cambio de energía? ¿Cuánto es delta U? De 1 a 2. Si es un gas ideal, pues la energía es CB delta T. Pero si la temperatura se mantiene constante, delta U es 0. ¿Sí? En el gas ideal, en los procesos isotérmicos, el cambio de energía es 0. Por lo tanto, el trabajo de 1 a 2 es igual a menos el calor de 1 a 2, o QH. Menos QH. ¿Sí? QH le estoy llamando a Q de 1 a 2. Y es un proceso isotérmico. Y el trabajo lo podemos calcular en un proceso isotérmico. Ya lo hicimos. El trabajo de 1 a 2, que es un proceso isotérmico, a temperatura TH, es menos, si se acuerdan, NR TH logaritmo de B final entre B inicial. Y el B final es B2 entre B1. ¿De acuerdo? Esto lo habíamos calculado, el trabajo en un proceso isotérmico, haciendo la integral. Recuerden que este es menos la integral de P de B. Y aquí usamos la ecuación de gas ideal, que P es igual a nRT entre B. Si es a T constante, pues es integrar nada más de B entre B, que es logaritmo, del volumen final, que es B2, entre el volumen inicial, que es B1. Y este signo es importante y es este de aquí. Y este trabajo lo podemos ver, el signo total. B2 es mayor a B1. B2 es mayor a B1. Por lo tanto, esto es positivo y con este signo es negativo. Entonces, este trabajo es negativo. ¿Sí? B2 es mayor a B1. Esto es logaritmo de algo mayor a 1, que es positivo. Todo esto es positivo. Y con este signo, pues el trabajo es negativo. Y por lo tanto, QH es menos el trabajo. Entonces es N, R, TH. O sea, le quito el signo del logaritmo de B2 entre B1. Ahora el otro proceso. Solamente necesitamos el calor que entra y el calor que sale. El otro es de 3 a 4. Entonces, voy a poner de otro color. De 3 a 4
También es un proceso isotérmico, por eso es muy sencillo el ciclo de Carnot. Pero ahora a una temperatura Tc. Entonces es lo mismo, el cambio de energía de 3 a 4 es 0 porque es un proceso isotérmico con un gas ideal. Si revisan el libro de Carmona, ustedes lo quisieran hacer para el libro para la ecuación de Van der Waals, ese cambio de energía ya no es 0. ¿Sí? Porque la energía en un gas de Van der Waals depende del volumen. Pero en este caso se simplifica con el gas ideal. Entonces el cambio de energía es 0. El trabajo de 3 a 4, pues es menos el calor de 3 a 4 por primera ley, esto mismo de aquí, que es menos el calor QC, que estoy llamando QC, el calor que sale del sistema. Y esto, pues es el trabajo de 3 a 4, lo voy a poner aquí mejor. El trabajo de 3 a 4 es menos, lo mismo de aquí, NR, pero ahora con TC, con esa temperatura TC, y logaritmo de B final entre B inicial, y aquí el B final es 4, B4, entre B inicial, que es B3. ¿Sí? 3 a 4. El final es B4 y el inicial B3. Vamos a ver su signo. B4 es mayor, perdón, B4, vamos a ver, déjame ver. B3 es mayor a B4, el volumen. ¿Sí? Este es B4, y, perdón, este es B3, y este es B4. B3 es mayor a B4, entonces B4 es menor a B3, y esto es menor a 1, este B4 entre B3 es menor a 1, por lo tanto el logaritmo es negativo, y con este signo negativo esto se vuelve positivo. Entonces el trabajo de 3 a 4 es positivo, lo cual está de acuerdo a lo que habíamos dicho desde el principio, que vimos el trabajo en una compresión, el trabajo es positivo, y en una expansión el trabajo es negativo. Entonces QC es menos W de 3 a 4, el trabajo de 3 a 4, y solamente le cambiamos el signo, y es N, R, de C, logaritmo, de B4 entre B3. Obviamente es negativo, ¿sí? Porque B4 es menor a B3, y le quité el signo. Y aquí en este caso, este era positivo, porque B2 es mayor a B1. B2 es mayor a B1. Entonces todo está de acuerdo a lo que esperábamos. Entonces finalmente la eficiencia va a ser, lo voy a copiar. Es esto de aquí, pero ya sabemos quién es. De hecho, vamos a hacer esa razón. De QH, perdón, QC, un valor absoluto entre QH. Y ya vimos quién es QC, que es esto de aquí. Lo voy a copiar. Bueno, antes de copiar. Pues fíjense, aquí es un signo importante. QC es negativo. Sí, es esto de aquí. Pero es negativo. Y en la expresión de la eficiencia queremos su valor absoluto. Entonces le tengo que poner un signo. ¿Sí? Es decir, valor absoluto de QC es igual a menos esto de aquí, menos NRT por TC logaritmo de B4 entre B3. ¿Sí? Ese signo se lo puedo poner al logaritmo. Entonces lo puedo escribir como más NRTC logaritmo. Este menos 1 lo paso como exponente al argumento del logaritmo
y luego lo volteo. Es a la menos 1, este cociente a la menos 1, lo volteo y ya lo vuelvo positivo. Es decir, lo puedo escribir así. ¿De acuerdo? Ahora sí, B3 es mayor a B4 y esto es positivo. Precisamente es el valor absoluto de QC. Y este lo voy a pasar acá. Y necesito QH, que es este de aquí. Entonces es este entre este. Lo primero que se me cancela es NR. Me queda esto TC entre TH. Pero me queda esto. Me queda el logaritmo natural de B3 entre B4 entre el logaritmo de B2 entre B1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quitamos esto? O sea, es el resultado. O sea, ya sé que este es entre TH, es decir, esto es 1, todo esto. ¿Y cómo puedo demostrar que es 1? Con los procesos adiabáticos, precisamente. Entonces, hay dos procesos adiabáticos, que es de 2 a 3 y de 4 a 1. En esos procesos adiabáticos yo sé que vamos a hacerlo de 2 a 3. ¿Sí? En el proceso de 2 a 3. En el de 2 a 3 sé que es adiabático. Y por lo tanto, de los procesos adiabáticos en el gas ideal es P2 por B2 a la gamma es igual a P1 por B1 a la gamma. Y luego de 4 a 1, también lo mismo. No, aquí me equivoqué, perdón. Este es P3, precisamente en el estado 3. P3 por B3 a la gamma. Y de 4 a 1, tengo que P4 por B4 a la gamma es igual a P1, B1 a la gamma. Entonces vamos aquí a este resultado. Y para demostrar que esto es 1, simplemente hay que demostrar que B3 entre B4 es igual a B2 entre B1. Entonces vamos a ver aquí. Si déjenme ver si tengo algo con las presiones. No todas son iguales. Entonces, si divido, ya. Ajá. Quizá no me convenía ponerlo en términos de P y B. Ajá, lo voy a poner. Ya me voy a ir a las notas, no paso ya todo. No me va a dar tiempo, pero ese proceso adiabático también, si se acuerdan, lo podemos poner en términos de las temperaturas. ¿Sí? En un proceso adiabático, en términos de T y B, yo lo hice, siempre uno se va a P y B, PB a la gamma, pero no siempre es la más útil. Entonces, en este caso, más bien conviene ponerlo en términos de T y B. Y T por B a la gamma menos 1 es igual a constante. ¿Sí? Les dije que esta se puede obtener de esta, sustituyendo la ecuación de gas ideal.
Entonces, esta es la que necesitamos. Ya lo voy a hacer aquí con las notas. Me voy a guiar con las notas. Entonces, en el proceso de 2 a 3, lo que hice ahorita, pero con T y B, es TH por B2 a la gamma menos 1 es igual a TC, o sea, este estado con este estado, TC por B3 a la gamma menos 1. Y lo mismo con 4 y 1, que es este de aquí. TH, TH por B1 a la gamma menos 1 es este estado. Y este de aquí es este estado. TC por B4 a la gamma menos 1. Dividiendo, llego a esto. ¿Sí? TH se me cancela, T se me cancela, me queda B2 entre B1, todo ahora mismo exponente, y por lo tanto, pues esto me da este aquí. B2 entre B1 es igual a B4, B3 entre B4. ¿Qué es esto de aquí? Entonces, lo que quería, B3, B2 entre B1 es igual a B3 entre B4. ¿Sí? Entonces, el logaritmo de esto, pues es el... Bueno. Entonces, esto es uno de aquí. Todo esto de aquí es igual a 1. ¿Sí? Y por lo tanto, la eficiencia del ciclo de Carnot para el gas ideal es 1 menos TC entre TH. Que es esto de aquí. Bueno, ¿alguna pregunta? El hecho de que la eficiencia del ciclo de Carnot sea esto, se puede ver claramente en el diagrama temperatura con entropía. ¿Sí? Hacer la eficiencia del ciclo de Carnot en este diagrama PV, pues va a depender del sistema. Estas curvas adiabáticas dependen del sistema. O sea, si es un gas ideal, para un gas ideal son estas. Y lo mismo con las curvas isotérmicas. Si fuera el gas de Van der Waals, ya no sería estas las curvas. Seguiría estando con... El ciclo de Carnot sigue estando compuesto de 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos, pero las curvas no son iguales. Ni siquiera las variables tienen por qué ser iguales. Si es un sistema magnético, aquí sería magnetización y campo magnético. Si fuera el gas de Van der Waals, ya no serían estas las curvas adiabáticas y las curvas isotérmicas. Sería diferente el ciclo de Carnot en su parte gráfica. Y los cálculos también, para calcular la eficiencia, uno lo hace y sería diferente. Pero si lo hacemos en el diagrama TS, o sea, la entropía y la temperatura, ¿sí? Es universal, porque en un proceso adiabático la entropía es 0 y en un proceso bueno, en un proceso adiabático es entropía constante y en un proceso isotérmico es a temperatura constante. Y aquí está. Este del gas ideal es esto de aquí, en las variables P y B. Pero esto es universal. En el diagrama T, temperatura con entropía, este es el ciclo de Carnot. Y aquí no depende del sistema, porque son 2 procesos adiabáticos. Estos de aquí.
a entropía constante, que estoy llamando S1 y S2, y dos procesos isotérmicos. No importa cuál sea el sistema. O sea, no importa si es un sistema eléctrico, si es un gas, si es un sistema deformable, un sólido deformable, o lo que ustedes quieran. Esto es independiente del sistema. Este es el ciclo de Carnot. No depende del sistema, aquí en estas variables. ¿Sí? Es independiente del sistema. Y en estas variables, P y B, sí depende del sistema. Aquí el ciclo de Carnot se ve de diferentes maneras, en diferentes variables. Y aquí no, es universal. Entonces, la eficiencia, ¿cuánto es Q? QH es, recuerden la definición, bueno, tenemos que dQ es igual a TdS. Entonces, el calor que entra a QH es la temperatura por delta S. En este diagrama. Sí, es un proceso isotérmico. Aquí es independiente del sistema. Aquí no necesito una ecuación de estado, una ecuación de la energía. Y lo mismo con QC, pero es negativo porque se recorre en esta dirección. Déjenme borrar esto para ver las direcciones. No las puse, pero va de 1 a 2. Así, así, así y así. ¿Sí? De 3 a 4 la entropía decrece. ¿Sí? S2 es mayor a S1. Entonces, el delta S es el mismo. ¿Sí? De 3 a 4 y de 1 a 2. Por lo tanto, si dividimos Q, déjenme ver aquí, QC entre QH, de aquí, delta S se me cancela y me queda TC entre TH. Lo voy a hacer. QC en valor absoluto entre QH. Mira, que salir. TC entre delta S. Este signo se va con el valor absoluto entre TH por delta S. Este se me cancela y me queda TC entre TH. Bueno,